Faltan varios que entren todavía. Faltan más de 10. Ah, no, como 10. Demos 2 minutos más, a ver si entran más, y si no, empecemos nomás. Porque estamos perdiendo rating. Veo que tenemos menos que lo que teníamos hace un minuto. Así que yo creo que démosle nomás, salvo que haya alguien que nos diga que está conectándose ahora. Sí, perdimos público. ¿Alguien más Ya, está intentando entrar? Ok, asumo que no. Eso, éxito entonces, vamos. ¿En qué artículo se define la competencia? Artículo 76 de la Constitución Política de la República, artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, artículo 107 del CPC o el artículo 108 del CPC. Por cierto, yo escribí artículo, pero el Kahoot no me acepta mucho las abreviaciones, así que me cambia las palabras. Bien. Ya, bien. Varios pusieron igual Acuérdense la para los que... Constitución. Exacto, acuérdense que el 76 de la Constitución es el clave para efectos de la jurisdicción, ¿no? No el de... no el de la competencia. Ujú. ¿Qué pusieron el otro? Ah, el CPC. ¿No hemos visto el CPC todavía? Podemos definir a la competencia como deber que tiene cada juez para conocer negocios dentro de sus atribuciones, esfera de competencia establecida por la ley por cada tribunal, facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados en civiles y criminales, esfera establecida por la ley para que se ejerza la jurisdicción. Uh, Hubo de todo. Déjenme hacer unos comentarios breves. Fíjense la letra azul, porque por lo siguiente, miren, podemos definir la competencia como, y la letra azul dice esfera de competencia. Entonces, evidentemente uno no puede definir la competencia diciendo que la competencia es la competencia. Es demasiado tautológico. Entonces, si bien el azul es una forma de hacer caer, porque tenía la palabra clave, que era lo de la esfera, tiene ese problema. Luego, el rojo, que es el que cayó la mayoría, de ver que tiene cada juez para conocer negocios dentro de sus atribuciones. Bueno, efectivamente tiene cuestiones que pudieran parecer correctas, pero acuérdense que también esta definición se parece bastante a la de jurisdicción, si estamos hablando de deber en tanto poder deber. Y ahí hablábamos de la relación género-especie, que el deber y el poder deber, en tanto de conocer y ejecutar los juzgados, va a ser el de la jurisdicción, y luego la esfera, grado o medida de jurisdicción específica para un caso va a ser la de la competencia. Vamos a la siguiente. es verdadero que puede ser competente relativo a un tribunal sin jurisdicción, puede existir juez incompetente con jurisdicción, puede existir un juez con jurisdicción relativa pero no absoluta, todas las anteriores. Ahora Bien, sí. bien, efectivamente acá la mayoría estuvo en lo correcto, así que muy bien. Y esta es la diferencia, efectivamente todos los jueces van a existir y van a tener jurisdicción, no necesariamente competencia, de lo que se sigue que puede existir un juez incompetente y que no tenga jurisdicción. En cambio, lo de puede ser, perdón, había uno que decía puede ser juez, no te preocupes, pero decía puede ser competente relativo.
uno hablaba de la jurisdicción relativa, y acuérdense que la distinción entre absoluto y relativa es de la competencia. La jurisdicción no tiene esa clasificación entre jurisdicción absoluta y jurisdicción relativa. Son elementos que sirven en la práctica para determinar la jerarquía del tribunal. La cuantía, el territorio, la persona, o ninguna de las anteriores. Yo tengo muchas ganas de esta pregunta, siento que es muy fácil. No, pero vimos, va a salir en defensa del curso, vimos la clasificación, pero no vimos todavía competencia absoluta. O sea, ya deberían saberlo, pero no tendría por qué ser tan fácil. Nadie la tuvo buena. ¿Andy? Es que acá, perdón. Perdón, acá va a salir yo quizás como el ignorante y la Constanza me va a retar. Pero ¿por qué no tenemos a cuantía como correcta? Porque dependiendo de la dignidad de la persona se eleva la jerarquía del tribunal. No, está bien, pero cuando hablamos de jerarquía, al final del día es competencia absoluta. O sea, está correcto que persona es, pero en realidad cuantía también lo es. Para efectos de determinar la competencia absoluta más allá de la jerarquía. Porque con lo que saben hasta ahora, y acá se nos va a producir un problema, sí, hemos sido engañados, acá se nos va a producir un problema respecto al puntaje, porque efectivamente el de persona es más correcto todavía, pero el de cuantía también lo es. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, dado que nadie tuvo buena persona, no va a cambiar el resultado final, así que podemos seguir. Sí, quizás los de cuantía podrían haber recibido un poco más, pero bueno, no hay nadie que haya obtenido ventaja ilícita por este. Es falso que las reglas de competencia absoluta no pueden renunciarse. La incompetencia del tribunal siempre se debe declarar de oficio. Las reglas de competencia relativa pueden prorrogarse. Existe plazo para alegar la nulidad procesal por incompetencia relativa. Y acá viene evidentemente con una trampa, siempre la incompetencia del tribunal siempre se debe declarar de oficio. Y eso es falso porque una de las clasificaciones que hablábamos era de la competencia absoluta y la competencia relativa. Y decíamos que la falta de competencia absoluta debe ser declarada de oficio, o sea, cuando un tribunal es absolutamente incompetente. En cambio, cuando un tribunal es relativamente incompetente, esa incompetencia relativa solo puede ser declarada a petición de parte. ¿Por qué? Porque también puede operar respecto de las normas de competencia relativa la prórroga de competencia, y por eso es que el juez no va a estar obligado a declarar su falta de competencia de oficio. De nuevo, muchas de estas cosas las van a quedar todavía más claras en la medida que vaya cerrando el círculo de la competencia, pero con lo ya sabido, uno ya podía haber hecho esta distinción. Después se van a dar cuenta que es una distinción bastante más evidente de lo que parece con lo que hemos visto hasta ahora en clase. Es verdadero que la competencia delegada permite al tribunal delegado conocer del asunto. La Corte Suprema es un tribunal especial. El segundo juzgado civil de Santiago puede delegar competencia al primer juzgado civil de San Miguel o ninguna de las anteriores. Acá estuvimos con problemas. La competencia delegada permite al tribunal delegado conocer del asunto. ¿Eso es lo que permite la competencia delegada? ¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos en la clase pasada de competencia delegada? Acá es cuando alguien te diría decir, sí, profe, nos acordamos, era el testigo.
porque la competencia delegada solo permite al tribunal delegado conocer la actuación específica para la cual le fue delegado. ¿Y esa actuación específica puede ser conocer todo el asunto? No. Solo puede ser alguna actividad jurisdiccional que tenga que realizarse en otro tribunal. Como por ejemplo, si es que una causa se conoce en Santiago, pero uno de los testigos está en San Miguel, efectivamente uno puede delegar competencia al tribunal de San Miguel para que se lleve la práctica de la prueba testimonial adelante en ese tribunal. Pero no se puede delegar el conocimiento del asunto porque eso es de la esencia de la competencia del tribunal. Además, acuérdense de tienen que fijarse que dice delegada. Delegada no es lo mismo que prorrogada. También es cierto en caso que alguien se hubiera podido equivocar por confundir esos dos. Y vamos a ver cómo se viene ahora que tenemos última pregunta, a ver si se mantienen estos 5. Es una acción inmueble donde el elemento determinante es el territorio. Podemos afirmar que puede resultar más de un tribunal competente, podemos prorrogar la competencia, estamos frente a un caso de competencia acumulativa o todas las anteriores. Bien, bien. Y para los que pusieron el rojo y el azul, que son 8, déjenme decirle que también deben haberlos tenido todos correctos, porque lo que dice el rojo es que puede resultar más de un tribunal competente. Lo que dice el azul, estamos frente a un caso de competencia acumulativa. Y si yo le pregunto, ¿qué es una competencia acumulativa? Es aquella en que pueden existir 2 o más tribunales competentes, de modo que el rojo y el azul dicen exactamente lo mismo. Entonces, si alguno de los que dijo rojo estaba seguro del rojo, dijo, bueno, si estaba correcto el rojo, está correcto el azul también, y tiene que ser el verde la respuesta correcta, y eso es cierto, porque efectivamente se puede prorrogar la competencia en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque con lo que ya hemos dicho, decíamos que se puede prorrogar los casos de competencia de asuntos contenciosos civiles, como puede ser aquel referido a una acción inmueble. Bien, Matías, entró justo antes del Kahoot, así que qué bueno que haya llegado. Y felicitaciones especiales a Trinidad. Excelente. Y a mí también tenemos Francisco y Guadalupe. Súper. Entonces, Los que ganaron, ¿me pueden escribir por el chat su nombre completo para agregarlo al Excel con más, por favor? bueno, seguimos entonces con la materia de la clase de hoy. Y como estábamos empezando el lunes a ver las clasificaciones de competencia. Y la que nos toca hablar ahora es bien relevante porque distingue la competencia de acuerdo a la instancia en que el tribunal posee competencia para conocer de un asunto, y se distingue entre competencia de única instancia, competencia de primera instancia y competencia de segunda instancia. Y acá es bien relevante esto, porque el concepto de instancia seguramente ustedes lo han escuchado bastante, ¿no? Es un concepto bastante común cuando se refieren a la Corte de Apelaciones como el tribunal de segunda instancia, o el juicio está en primera instancia. Bueno, entonces para poder entender bien esta clasificación y que se entiende que un asunto sea de única, primera, segunda instancia, es absolutamente necesario entender primero qué se entiende por el concepto de instancia. Y en este sentido, esta es una definición bien relevante, que hay que aprender que la instancia es cada uno de los grados de conocimiento y fallo que corresponda a un tribunal para la resolución de un asunto, pudiendo abocarse al conocimiento tanto de las cuestiones de hecho como las cuestiones de derecho que configuran el conflicto. Fíjense entonces, la instancia tiene que ver con un grado de conocimiento, y ese grado de conocimiento tiene que permitirle al tribunal que está conociendo del asunto poder conocer todos los asuntos de hecho, o también poder conocer todos los asuntos de
derecho que configuran el conflicto. Esto significa que si yo someto a conocimiento del tribunal un conflicto, el juez que va a conocer de ese conflicto necesariamente, el primer juez que va a conocer de ese asunto, necesariamente va a conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho de ese conflicto. O sea, el juez va a conocer en instancia. La pregunta va a ser si ese juez va a conocer en primera instancia o va a conocer en única instancia. No puede haber un juicio que no sea conocido en alguna instancia. Siempre va a ser conocido en instancia porque permite fallar, como les digo, los hechos y el derecho. Y entonces, ¿de qué va a depender si es que estamos hablando de única instancia o de primera instancia? Va a depender principalmente de si existe o no recurso de apelación que sea procedente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pensamos en la jerarquía del tribunal, siempre, ¿cierto? Pensamos en tres grandes etapas: los tribunales inferiores de justicia, las cortes de apelaciones y la Corte Suprema. Entonces, la regla general con la que nosotros pensamos es que un asunto es conocido por un tribunal inferior de justicia, luego la Corte de Apelación puede revisar la sentencia del tribunal inferior y luego finalmente la Corte Suprema. Entonces, la pregunta es si los tribunales, a medida que va subiendo esta escala jerárquica, pueden revisar toda la decisión del anterior o no pueden revisar toda la decisión del anterior. Si es que pueden revisar tanto los hechos como el derecho, vamos a hablar de una segunda instancia. Pero en cambio, si solo pueden revisar el derecho, ya no estaremos hablando de una instancia, porque no se tratará de un grado de conocimiento sobre los hechos y el derecho. Entonces, en este concepto, nosotros distinguimos competencia de única instancia, competencia de primera instancia y competencia de segunda instancia. Y lo que determinaba, como decíamos, si un asunto finalmente se va a hacer conocido en primera o en única instancia, va a ser la procedencia del recurso de apelación. En este sentido, ¿qué es o cuándo estamos en presencia de una competencia en única instancia? Existe competencia en única instancia cuando el tribunal que va a conocer del asunto es el único que posee competencia para conocer de los hechos y el derecho, porque a su respecto no existe recurso de apelación. Esto es bien excepcional. La mayoría de las sentencias van a proceder el recurso de apelación. Sin embargo, existen determinados juicios, como son los denominados juicios de mínima cuantía, en que no procede el recurso de apelación. Y como no procede el recurso de apelación, entonces el tribunal que conocerá el asunto conocerá en única instancia. Que se conozca en única instancia, ¿significa que no proceden recursos en contra de esa sentencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa será la consecuencia? La casación forma parte de un recurso. O sea que, La casación efectivamente es un recurso. ¿Por qué, Gonzalo, lo estabas pensando en la casación? no sé, como el único recurso que se puede aplicar en esa única instancia, no sé. Sí, perfecto. Exactamente. Existen otros recursos, como puede ser el recurso de casación en la forma, o puede ser un recurso denominado recurso de queja. Lo importante es que frente de las decisiones que son conocidas en única instancia, sí pueden proceder recursos. Lo que ocurre es que el recurso que no va a proceder es la apelación. Esa es la única consecuencia relevante para estos efectos. Luego existe una competencia en primera instancia, conforme con la cual el tribunal competente para conocer de un asunto va a pronunciarse sobre todos los aspectos de hecho y de derecho, pero luego el tribunal que revisará esa decisión va a también poder conocer de todos los hechos y el derecho. Vale decir, el tribunal que conoce en primera instancia significa que procede el recurso de apelación en contra de esa sentencia. Y luego, presentado el recurso de apelación, el Tribunal Superior Jerárquico que conozca de esa apelación va a ser el tribunal de segunda instancia. ¿Por qué? Porque esa segunda instancia va a permitir revisar todos los hechos y el derecho que fue resuelto por el tribunal de primera instancia. ¿Se entiende hasta aquí la lógica de las instancias? Déjeme ponerlo con una pregunta. ¿Profe? La Corte de Apelación... Sí, Francisca. ¿Nos podría dar un ejemplo de competencia en única instancia? Los casos de competencia en única instancia, el mejor ejemplo es el que le había comentado antes de los juicios de mínima cuantía. Cuando hablemos de los juicios ordinarios, nos vamos a dar cuenta que los juicio ordinario es la generalidad de los asuntos civiles se tramita bajo un juicio ordinario.
y lo que determina que un juicio sea ordinario o sumario son las etapas que va a tener ese juicio. Por eso es algo que vamos a ver probablemente en procesal 3. Pero sí les puedo decir por ahora que dentro del juicio ordinario existen juicios ordinarios de mayor cuantía, de menor cuantía y de mínima cuantía. ¿Y para qué importa la cuantía en esa materia? Importa porque la cuantía va a determinar cuál es el tipo de juicio ordinario y en parte importante a determinar si procede el recurso de apelación o no. Si el juicio es de mínima cuantía, o sea, vale decir es de una cuantía menor a las 10 unidades tributarias mensuales, que estamos pensando cerca del orden de menos de 5 millones de pesos, entonces va a ser un juicio que no va a proceder el recurso de apelación. ¿Ahí se entendió un poco más, Francisca? Sí, profesor, muchas gracias. A ti. Sí. Son juicios menores de 500.000 pesos, no de 5 millones. Sí, tienes toda la razón, multipliqué, pero como sí, multipliqué 10 por 50.000 como si fueran 5 millones. Pero bueno, sí, gracias por la corrección matemática. Entonces, lo que les decía, que tenemos entonces competencia de única, competencia de primera y competencia de segunda instancia. Pregunta, ¿la Corte de Apelaciones puede ser tribunal de primera instancia? ¿Qué creen ustedes? Y le hago la pregunta en base a un tipo de acción específica que hablamos el lunes. Acuérdense de constitucional. Los recursos de protección. Y los recursos de protección. ¿Quién conoce de los recursos de protección en primera instancia? La Corte de Apelaciones. Exactamente. Entonces, exacto. Entonces, como se fijan, acá es súper importante hablar de competencia en única, primera y segunda instancia, más allá del tribunal. Porque una corte de apelación puede ser un tribunal con competencia en primera instancia para conocer de un recurso de protección, pero puede también ser un tribunal con competencia en segunda instancia para conocer de la apelación en contra de un juicio ordinario de mayor cuantía. Por regla general, esto de nuevo es una regla general, la Corte Suprema no conoce en instancia, lo digo por regla general porque el recurso principalmente en virtud del cual se llega a la Corte Suprema es un recurso de casación. Y el recurso de casación, veremos en procesal 5, no constituye instancia porque solo permite la revisión de aspectos de derecho. Sin embargo, existen ocasiones en que la Corte Suprema sí va a conocer como tribunal de segunda instancia. Por ejemplo, cuando se presentan apelaciones en contra de la sentencia que se pronuncie sobre un recurso de protección. Porque la sentencia que se pronuncie sobre un recurso de protección la dicta la Corte de Apelaciones y luego la va a poder conocer la Corte Suprema, pudiendo pronunciarse en ese caso como tribunal de instancia. Entonces, es importante hablar en genérico porque en cada tribunal hay distintos casos y acá acabamos de hablar de un caso de la Corte Suprema que conoce en segunda instancia, de la Corte de Apelaciones que conoce en segunda instancia o en primera instancia, y luego solo para dejar una tarea por una décima extra, el que la manda de aquí al lunes antes de empezar la clase, y lo vamos a poner ahí en el Excel, algún caso en que la Corte Suprema conozca en única instancia. ¿Qué significa que conozca en única instancia? Significa que entonces el primer tribunal que va a tener que conocer de una materia es la Corte Suprema, y como está conociendo la Corte Suprema, se supone como primer tribunal, nunca va a poder proceder el recurso de apelación. Entonces, ¿habrá algún caso que conozca la Corte Suprema en única instancia? Si alguno encuentra, no es fácil, si alguno encuentra, tiene aquí al lunes que empiece la clase para mandarlo y ganar así su décima extra. Evidentemente, si todos se encuentran, va a operar la regla de los primeros 5 que la mandan. Pasamos a la siguiente. Sí, Anaís. ¿Puede repetir por qué, por regla general, la Corte Suprema no conocía en instancia cuando hablaron de ese recurso de casación, por favor? De todas maneras, porque la manera normal de llegar a la Corte de Apelaciones es a través de un recurso de casación. En un juicio ordinario, de nuevo, esto queda muchísimo más claro cuando tengan procesal 3 y conozcamos bien los juicios, pero en un juicio ordinario se tramita ante un tribunal de primera instancia, llamémoslo el primer juzgado de letra civil de Santiago. Termina ese juicio y la parte que pierde puede interponer un recurso de apelación. El recurso de apelaciones es conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago,
que conoce en segunda instancia porque puede pronunciarse sobre todos los hechos y sobre todo la parte todavía puede presentar recursos para llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, el recurso que va a presentar no es un recurso de apelación, sino que es otro recurso, es un denominado recurso de casación. ¿Y por qué es importante entender que el recurso que procedería en este caso es de casación y no de apelación? Porque el recurso de casación solo le va a poder permitir a la Corte Suprema pronunciarse sobre los aspectos de derecho involucrados en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Y entonces, si solo puede resolver sobre los asuntos de derecho, no estaremos en presencia de una instancia, porque la instancia, dijimos, es todos los grados de conocimiento y fallo que permiten abocarse a las cuestiones de hecho y a las cuestiones de derecho, y el recurso de casación no permite abocarse al conocimiento de las cuestiones de hecho. ¿Ahí quedó más claro, Anaís? Sí, súper. Gracias, profe. No, feliz, muchas gracias. Pasemos a la siguiente clasificación que tiene que ver con el destinatario de las reglas de competencia. Y según el destinatario de las reglas de competencia, se distingue entre competencia objetiva y competencia subjetiva. Las reglas de competencia objetiva son aquellas que determina el órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto en virtud de las reglas de competencia absoluta y relativa. Vale decir, las reglas de competencia objetiva dicen, bueno, yo aplico reglas de competencia absoluta, reglas de competencia relativa, es un grado de competencia objetiva porque no tiene en atención nada más que no fuera las reglas de competencia absoluta y relativa, ¿vale? Es decir, funciona como una máquina. Usted tiene las reglas, yo le digo tribunal competente. Sin embargo, también existe la denominada competencia subjetiva, y esta vamos a darnos cuenta que ya no se relaciona con cuestiones objetivas como las reglas de competencia absoluta y competencia relativa, sino que tiene que ver con la persona encargada de resolver. Por eso es que se define la competencia subjetiva como aquella que determina la posibilidad de actuar de la persona misma del juez para la resolución del asunto. ¿Por qué? Porque hay momentos o casos en que el juez, llamado a conocer de un asunto, no va a poder conocer del mismo. ¿Por qué? Porque este puede ser parte del proceso a resolver. Y ahí hablamos de un problema de imparcialidad. O bien puede carecer de la debida independencia para resolver, y ahí hablamos de la imparcialidad. Imagínense un juez quiere presentar una demanda, el juez del primer juzgado civil de Santiago, presenta la demanda, se aplica la regla de competencia absoluta y competencia relativa, y ocurre que esa demanda cae en el primer juzgado civil de Santiago. Evidentemente el juez no va a poder resolver su propia causa, porque tendremos un problema de imparcialidad, pero tampoco va a poder resolver la causa ni de sus familiares, ni de sus amigos, ni de sus enemigos, por ejemplo, ni tampoco de quién le debe plata o a quién él le debe plata, porque ahí se va a producir un problema de imparcialidad que permite creer que pueden haber problemas de independencia. Y por eso es que el legislador establece dos instrumentos para velar por la independencia y la imparcialidad del juez, como son las implicancias y las recusaciones. Esto lo vamos a ver más a final del curso, pero efectivamente ahí están consagradas las causales específicas en virtud de las cuales los jueces pueden determinar su incompetencia en el caso, porque como dice el artículo 196 del Código Orgánico, los jueces pueden perder su competencia para conocer de determinados negocios por implicancia o recusación declaradas en caso necesario. Es importante que la recusación sea declarada, porque yo puedo decir, oye, este juez no debiese poder conocer porque este juez hace clases con el abogado de la contraparte. No, son profesores en la misma universidad, así que no va a poder conocer. En ese caso, yo voy a tener que solicitar la recusación, y en tanto no sea declarada, el juez no va a perder su competencia. Y ocurre también que muchos jueces ponen en conocimiento ciertos hechos por si le quieren pedir lo que se denomina una recusación amistosa. Por ejemplo, ponen en conocimiento que esos jueces conocen a la contraparte porque son profesores en la universidad, y entonces el otro abogado dice, bueno, serán profesores en la universidad, ¿será suficiente para pedir la recusación o no? Y uno diría, en general, no lo va a hacer. Así que eso es entonces la clasificación entre competencia objetiva y subjetiva. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, Sí, Génesis. en caso de la competencia objetiva, ¿tiene que sí o sí ser aplicada ambas reglas, la de competencia absoluta y la relativa, o puede ser solamente aplicada a la de absoluta? Ambas reglas, porque lo que hablábamos el lunes es que si yo solo aplico las reglas de competencia absoluta,
solo voy a saber la jerarquía del tribunal que va a conocer, solo voy a saber si se trata de un tribunal inferior de justicia, si se trata de una corte de apelaciones, o si se trata de la Corte Suprema. Pero dado que existen muchos tribunales inferiores de justicia y muchas cortes, necesito aplicar las reglas de la competencia relativa también para poder saber el tribunal que va a conocer. Si es que aplico las reglas de competencia absoluta, el resultado es que es la Corte Suprema, como la Corte Suprema es 1, entonces no sería necesario ocupar las reglas de competencia relativa. Y si es que aplico las reglas de competencia absoluta y resulta que el tribunal competente para conocer es la Corte Suprema, eso significa que la Corte Suprema va a estar conociendo en qué instancia. ¿Única instancia? En única instancia, que esa es precisamente la tarea que hay que investigar, si es que existe algún caso en que la Corte Suprema pueda conocer ¿Profe? en única instancia. ¿Profe, me escucha? Sí, Anaís. Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia? Porque si yo miro como la definición de competencia objetiva y de la natural es como muy parecida, pero yo creo que ahí debo verla en cuanto se clasifican, ¿no? Absolutamente. Igual decíamos que Sí. se debía ver por las reglas de está competencia perfecto. objetiva. Está perfecto lo que dice. Efectivamente, la definición a la que uno puede llegar es la misma, pero lo importante tiene que ver con la clasificación específica, porque en una, acá la objetiva se enfrenta a la subjetiva, mientras que la competencia natural se enfrenta a la competencia... ¿A qué competencia se enfrenta? ¿A la prorrogada? Exactamente, muy bien. Entonces, Ya, gracias, profe. No, de nada. Entonces, además, ojo que también estos conceptos de competencia y clasificaciones son clasificaciones doctrinarias para entender mejor lo que es la competencia. Pero no es que estén en el Código Orgánico de Tribunales los conceptos de competencia objetiva, competencia subjetiva, competencia natural. El Código Orgánico, por ejemplo, lo que hace es regular la prórroga de la competencia, y a partir de eso, la doctrina clasifica entre competencia natural y competencia prorrogada. El Código Orgánico lo que hace es regular las implicancias y recusaciones, y a partir de eso se crea esta clasificación entre competencia objetiva y subjetiva, porque es una manera más didáctica de poder comprender lo que está detrás. Déjenme entonces pasar ahora a las reglas generales de la competencia. Nosotros vamos a aplicar o conocer reglas generales de la competencia y reglas específicas de la competencia. El que sean reglas generales de la competencia lo vamos a ver en la siguiente lámina cuando veamos el concepto, pero evidentemente ya queda claro desde su propio título. Si son reglas generales de la competencia, significa que se aplican en todos los casos. ¿Y qué reglas son estas que se van a aplicar en todos los casos? Son la regla de la radicación, la regla del grado o la jerarquía, la regla de la extensión, la regla de la prevención o excusabilidad y la regla de la ejecución. Estas 5 reglas son muy importantes y suelen ser muy preguntadas, además, me gustan mucho, no sé por qué te las pregunto harto en las pruebas orales, pero más allá de ese dato, los invito a que quienes tengan el Código Orgánico de Tribunales lo tengan bien a la mano, ya sea en su formato digital o material, porque todas estas reglas las vamos a encontrar en dicho código. Primero, entonces, ¿qué son las reglas generales de competencia? Y acá una definición más formales, que son aquellos principios básicos que establece el legislador respecto de la competencia y que deben aplicarse sin importar la naturaleza del asunto, ni la clase o jerarquía del tribunal que deba conocer de él. Vale decir, estamos en principios básicos. ¿Qué características van a tener estos principios básicos? Primera, y obviamente son generales, vale decir, reciben aplicación respecto de todos los asuntos que conocen los tribunales, sean ordinarios, especiales o arbitrales, y cualquiera sea su jerarquía. Son complementarias. ¿Por qué les decimos que son complementarias? Porque van a ser complementarias a las normas de competencia absoluta o relativa. Las reglas generales de competencia no nos van a permitir saber cuál es el tribunal competente, no. Para saber cuál es el tribunal competente vamos a tener que recurrir a las reglas especiales de competencia, las reglas de competencia absoluta y de competencia relativa. Sin embargo, estas reglas generales de competencia son complementarias a ellas porque van a determinar ciertas atribuciones que van a tener los tribunales competentes. Son consecuenciales, porque operan una vez determinada la competencia específica de un tribunal. Acá es medio contradictorio, porque yo les estoy explicando primero las reglas generales de competencia y luego las reglas especiales. Pero en realidad los hechos operan al revés. Yo primero sé cuál es el tribunal específico y luego a ese tribunal específico le aplico estas reglas generales. Pero esto es algo bien teórico. Y finalmente,
su infracción, la infracción de estas reglas generales, no tiene establecida una infracción única porque va a depender de la regla general de que se trata. Vamos a la primera regla. Fíjense que el artículo, la competencia, ¿en qué artículo está definido, dijimos? En el 108 del Código Orgánico de Tribunales. Exactamente, muy bien, Scarlett, pues, ¿cierto? Sí. Espero que sí, que no alcanza a ver la pantalla, pero entonces tenemos que el artículo 108 del COT define la competencia, y luego a partir del 109 vamos a tener las distintas reglas generales. Y la primera que tenemos es la denominada regla general de la radicación o fijeza. ¿Qué nos dice el artículo 109 del COT? Nos dice, radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Oiga, una vez determinada, aplicada las reglas de competencia absoluta y relativa, usted va a tener un tribunal competente para conocer de un asunto, ¿cierto? Luego, ese tribunal competente para conocer de ese asunto va a seguir siendo competente más allá de lo que pase en particular. ¿Por qué? Porque podría pasar, por ejemplo, que una de las partes es nombrado ministro de corte y entonces pasa a tener fuero. Y el fuero, vamos a ver más adelante, que es un elemento de la competencia absoluta. Bueno, no va a cambiar el caso. ¿Por qué? Porque la competencia quedó radicada. Entonces se dice que en virtud de la radicación, el juez conserva el conocimiento del negocio que le está sometido, no obstante el cambio que pueda ocurrir, sea en la condición o domicilio de las partes, sea en las leyes relativas a la forma de competencia o formas de procedimiento. Esto es un principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque lo que permite es tener certeza que el tribunal que está conociendo del asunto no va a ser modificado durante la tramitación. De lo contrario sería terrible, porque si una de las partes modificara, imagínense, algún elemento, su territorio u otro, y empieza a conocer un juez y después termina otro, finalmente perderíamos cualquier seguridad jurídica y cualquier legitimidad en la decisión de los tribunales. Entonces, primera regla para que anoten ahí, lápiz rojo, al lado del artículo 109 del COT, regla de la radicación o fijeza. Elementos. Vamos a ver entonces cuándo se produce la radicación. Esto es muy importante tenerlo claro para poder entenderlo. Primero, tiene que haber una determinada actividad del tribunal. Este tiene que haber intervenido en el conocimiento del asunto, sea actuando de oficio o a petición de parte, y esta intervención del tribunal tiene que ser hecha con arreglo a la ley, puesto que si adolecen irregularidades o se efectuaron de un tribunal incompetente, estas podrán ser declaradas nulas y en consecuencia no producirán efecto alguno. Entonces, lo importante que tiene, no basta que yo vaya, de nuevo, vamos un poco más adelante, pero no basta con que yo vaya, presente mi demanda en la oficina judicial virtual, suba la demanda, y entonces digo, ya produjo la radicación o fijeza. No, porque tiene que haber una actividad del tribunal, y esta actividad del tribunal tiene que ser obviamente una actividad válida. Ya veremos adelante, en general, cuál va a ser la primera actividad del tribunal. Pregunta, paréntesis, el miércoles, dentro de las cosas que revisaron, Connie, ¿vieron lo de la oficina judicial virtual? Me imagino que no, pero solo para saberlo. ¿Ah, sí? Sí, les mostré cómo funcionaba y cómo podían buscar causas. De hecho, una de las niñas le dio un rol X y vimos un documento. Perfecto, ya, genial, genial. Entonces, en esa misma página donde uno puede consultar las causas, tiene la gracia hoy día que si uno quiere presentar una demanda, la presenta ahí también. Y entonces, ahí va a pasar algo bien, bien triste, que todas estas reglas de competencia absoluta y competencia relativa se van a dar cuenta que de alguna manera operan más o menos automática, ¿no? En la medida que uno sepa bien el procedimiento y dónde interponerla, hay cierta parte que te hace la propia oficina judicial virtual. Pero eso lo vamos a ver al final del semestre, porque un día podemos subir alguna demanda como forma de ejercicio para tramitarla. En fin, se me acaba de ocurrir una idea muy mal, que era tramitar una demanda como ejercicio de verdad, pero bueno, es buena, en verdad puede ser un ejercicio entretenido para los siguientes semestres. Ya, me fui del caso porque voy a tratar de pensarlo cómo poder hacerlo para que sea bien entretenido. En fin, ahora, sí, Scarlett. Profe, cambiando de tema, ¿puedes subir las clases, por favor, a YouTube? Entiendo que se subieron anoche,
Es que a mí no me salen. Entiendo ya, voy a confirmar. Lo que hace es que acá yo les voy a contar una incidencia. Yo computacionalmente soy medio guaso, bastante. Entonces el Seba me ayuda y es el que sube las clases y me dijo, y ayer dijo que él iba a subir las que faltaban. Entonces yo por eso creo que ya estaban o van a estar. Si no están, se los prometo que mañana a más tardar están. Ya. Muchas gracias, Yo ni profe. siquiera, sí, pues yo ni siquiera sé hacerlo, se lo reconozco con vergüenza, pero voy a aprender. Y la próxima semana se las voy a subir yo. Después cóbrenme la palabra. Bueno, me fui, pero vuelvo a clase. Momento a partir del cual se produce la radicación. Esto entonces va a ser importante porque decíamos que una vez ocurrida la regla de la radicación, no puede modificarse la competencia de su tribunal por causa sobreviniente. O sea, por cualquier hecho acaecido con posterioridad a la radicación, esa competencia del tribunal para conocer del asunto no va a cambiar. Entonces es importante saber cuándo va a tener lugar la radicación. Y en materia civil, la radicación se produce con la notificación válida de la demanda. Y en caso que la notificación válida se hubiera producido ante un tribunal incompetente de acuerdo con las reglas absolutas, entonces no se habrá producido la radicación por la falta de concurrencia de unos elementos. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Primera regla: la radicación se produce de la notificación válida de la demanda. Esto lo vamos a estudiar de nuevo en detalle cuando veamos el juicio ordinario. Pero lo que ocurre es que una vez que uno presenta una demanda, esa demanda va a haber que notificársela al demandado. De lo contrario, el demandado no va a tener conocimiento de que lo están demandando. Y entonces la ley regula la forma en que se tiene que hacer la notificación, y esto es parte de lo que estudiaremos en Procesal 2, como son las distintas formas de notificar. Una vez que se notifica al demandado de la demanda, se producen una serie de efectos jurídicos civiles y de efectos jurídicos procesales. Dentro de los efectos jurídicos procesales se encuentra que queda radicada la competencia del tribunal. Y entonces esa es la primera regla y la regla más importante. Sin embargo, surgen dos preguntas. ¿Qué pasa si es que el tribunal que está conociendo de la demanda al momento de notificarse la demanda es un tribunal incompetente? Queda radicada la demanda. Y entonces ustedes me debiesen responder, profesor, hay que distinguir. Yo ya me imagino que en segundo año se han dado cuenta que la respuesta típica en derecho es hay que distinguir. ¿Y qué es lo que hay que distinguir en este caso? Hay que distinguir si es que el tribunal que estaba conociendo el asunto al momento de notificarse válidamente la demanda es absolutamente incompetente o bien relativamente incompetente. Porque si es que es absolutamente incompetente, entonces no se va a haber producido la radicación. ¿Por qué? Porque si es absolutamente incompetente, esa sentencia que pueda terminar dictando va a estar sujeta a causales de poder anularla. ¿Por qué? Porque no es el juez llamado a conocer del asunto por razones de falta de competencia absoluta, lo que significa, por tanto, que no puede nunca quedar radicado el asunto ante él. Bueno, ¿y qué pasa si es que es incompetente relativamente? Lo que ocurre es que si es incompetente relativamente, existe una regla, ¿cierto? Que hablábamos de la prórroga de la competencia. Lo que significa que si las partes le pueden prorrogar la competencia de manera expresa o de manera tácita. El demandante, al presentar su demanda ante un tribunal relativamente incompetente, ya está por ese solo hecho prorrogándole la competencia. Luego viene entonces la notificación de la demanda. Hasta ahí entonces todavía no queda radicado el asunto porque no sabemos si es que el demandado también va a prorrogarle la competencia al tribunal o no. ¿De qué forma el tribunal puede prorrogarle la competencia? Si es que el demandado. Si es que el tribunal es relativamente incompetente, el demandado tiene dos alternativas. Tiene la alternativa de alegar esa incompetencia, la alternativa de ser presente, o sea, de no alegar la incompetencia. Si es que el tribunal alega la incompetencia, ya sea como excepción dilatoria, lo que va a ocurrir es que no le está prorrogando la competencia y entonces el tribunal va a tener que resolver sobre su competencia. Y si resuelve que el tribunal es incompetente, entonces nunca se va a haber radicado la competencia porque el tribunal va a haber sido incompetente. En cambio, si es que no alega la competencia y contesta la demanda o realiza cualquier otro hecho que no sea alegar la incompetencia, entonces en ese caso sí le estará prorrogando la competencia. Y si le prorroga la competencia, ¿qué pasará con la radicación? Bueno, el asunto quedará radicado ante este tribunal porque habrá operado la prórroga de competencia. Entonces déjenme juntar todas estas ideas y luego repasamos por si fui muy rápido.
¿En qué momento se produce la radicación? La respuesta es una y clara en principio. La radicación se produce con la notificación válida de la demanda. ¿Qué pasa si al momento de notificarse válidamente esa demanda, el tribunal que estaba conociendo era un tribunal incompetente? Bueno, entonces hay que distinguir si era absolutamente incompetente o relativamente incompetente. Si era absolutamente incompetente, ¿qué va a pasar con la notificación de la demanda? ¿Se radica el conocimiento ante el tribunal absolutamente incompetente? Si es absoluta, no. Si es absoluta, no, ¿cierto? Y si luego el demandado contesta la demanda ante el tribunal absolutamente incompetente y no pide la declaración de nulidad, ¿se va a quedar radicado el asunto en el tribunal absolutamente incompetente? ¿Qué creen ustedes? ¿Quedará radicada? Le hago este tipo de preguntas porque estas son las preguntas más complejas, son las preguntas que al final van a estar en los casos de las pruebas. Si es que se presenta la demanda ante un tribunal absolutamente incompetente, se notifica la demanda y el demandado contesta la demanda, ¿queda radicada esa demanda ante el tribunal absolutamente incompetente? No, porque la pueden declarar de oficio. Exacto, muy bien, Tania. Déjame ponerle una dificultad mayor. Y también veo a Scarlett que haya contestado. Muchas gracias. Se presenta la demanda ante un tribunal absolutamente incompetente. Se notifica al demandado. El demandado contesta la demanda. Se sigue el juicio. El tribunal dicta sentencia de primera instancia. ¿Queda radicada la competencia? ¿Qué creen ustedes? Ahora Scarlett nos cambió de opinión. Antes nos dijo que no con la contestación y ahora con la sentencia nos dice que sí. Estamos de acuerdo. ¿Quién más tiene una opinión? Profe, Sí. podría ser que no, porque la sentencia podría anularse. O Efectivamente, efectivamente. Cuando estamos frente a un tribunal absolutamente incompetente, no va a quedar nunca radicada la competencia. ¿Por qué? Porque ese tribunal es absolutamente incompetente. Nunca debió haber conocido. Y entonces la cosa juzgada va a ser, siempre va a estar sujeta a que se pueda dejar sin efecto esa sentencia, se pueda anular. Distinto es si es que el tribunal es relativamente incompetente. Entonces déjame hacer este mismo ejercicio con el tribunal incompetente relativamente. Yo presento la demanda ante un tribunal relativamente incompetente. Notifico esa demanda al demandado. ¿Queda radicada el asunto ante ese tribunal con la notificación? Acá debería ser bastante al unísono la respuesta. ¿Queda radicada? No, perfecto. No, No. no porque todavía puede... Cuando responde el demandado, ¿queda radicada? Exactamente. Ahora, exactamente. Eso es lo que decir. Ahora, si estamos frente a un tribunal relativamente incompetente, se notifica al demandado y el demandado hace cualquier otra actuación que no sea alegar la incompetencia, entonces ahí sí queda radicada la competencia a propósito del tribunal relativamente incompetente. ¿Y qué significa esta regla general de la radicación? ¿Cuál era el efecto? Que quede radicada. ¿Por qué es importante? Volvemos atrás, quienes tienen el artículo 109. La regla de la radicación es importante porque la regla de la radicación es importante porque ¿qué significa la regla de la radicación? ¿Alguien Porque no se altera, profe, Gracias, porque no se altera la competencia por causa de- sobreveniente.
Así es, sí, ya me estaba preocupando. Entonces dije, por eso, eso es, nos altera la competencia sobreviniente. Vamos a déjenme enunciar la segunda regla general. Andy, ¿Sí? creo que tengo una idea como para que entiendan la radicación, o al menos como yo la logré entender. Por favor. Hay normas de derecho público que es imposible que uno las modifique, pero ustedes están en civil 1, están viendo actos jurídicos. Y ahí está la voluntad de las partes, donde no necesariamente tiene que ser escrito, también por los actos que desarrollan las personas se entienden cosas. Entonces, cuando se radica la competencia en un tribunal que es incompetente relativamente, pero yo al contestar la demanda, como hay una voluntad de las partes, yo puedo finalmente aceptar este tribunal que es incompetente solamente relativamente. ¿Por qué? Porque se entiende tácitamente que yo estoy concediéndole una prórroga de competencia a este tribunal. Pero ahí es donde aplica lo de derecho privado, la voluntad de las partes, como una independencia. Pero respecto a la incompetencia absoluta, tenemos que regirnos donde no existe la voluntad de las partes y hay normas de derecho público que siempre tienen que ser aplicadas. No sé si se entiende. Actos jurídicos, actos bilaterales, la voluntad de las partes, se puede modificar. Eso, entonces acuérdense siempre, por eso esta distinción entre competencia absoluta y competencia relativa va a tener aplicación en otras reglas, como es la regla general de la radicación o fijeza. Dejémoslo hasta acá, en la clase del lunes próximo seguimos con el resto general de las reglas generales de competencia y probablemente ya vamos a pasar a las reglas especiales. ¿Alguna última pregunta para cerrar la clase? Profe, entonces, con la radicación, queda como establecido que ese tribunal va a conocer de cierta causa y ningún otro tribunal puede conocerla. Ningún otro tribunal puede conocer en esa primera instancia o única instancia. Pero obviamente los tribunales que pueden conocer de los recursos sí van a poder seguir conociendo la causa. Lo que ocurre es que si esta causa la está conociendo el primer juzgado civil de Santiago, no va a poder cambiar la competencia para que después la siga conociendo el tercer juzgado civil de Santiago. Esa es la regla de erradicación, pero eso no impide que esa regla después sea conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago, porque precisamente la segunda regla que vamos a ver es la regla del grado o jerarquía, y esto va a ser bien importante, con esto cierro, de que la regla de la radicación no solo va a radicar quién va a ser el tribunal competente, sino también en ese mismo momento va a quedar radicado cuál va a ser el tribunal que va a conocer de la segunda instancia en virtud de la regla del grado o jerarquía. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No habiendo entonces más preguntas, dejamos la clase acá siendo las 9:30. Que tengan un buen fin de semana.